Hola a todos, sean bienvenidos a su estación favorita Desentrañando la Historia. Como siempre, les acompañan sus amigas Laura, Angie, Caro, Itzel. y como es costumbre, todos los viernes les traemos una historia nueva. El día de hoy desentrañaremos el cuento "Ese líquido verde" de Mario Lebrero, extraído del libro Cuentos completos de Mario Lebredo, edición publicada en 2019 después de la muerte del autor. Esta historia presenta una escena cotidiana que rápidamente se transforma en algo absurdo. Mientras una vendedora limpia con un producto, el narrador comienza a percibir la irrupción de un circo en su casa. ¿Esto es solo una mezcla de lo real con lo fantástico, o una metáfora sobre los medios de comunicación, o tal vez una mezcla de ambos? Lo desentrañaremos a lo largo de este programa. Comencemos. Jorge Mario Lebrero, 1940-2004, autor uruguayo del cuento Ese líquido verde, fue un escritor, novelista, librero, fotógrafo, humanista y editor, siendo durante los últimos años de su vida director de un taller literario. Vivió la mayor parte de su vida en Montevideo, lugar donde nació, con estancias cortas en diferentes ciudades de Uruguay, Buenos Aires o Francia. La obra de Lebrero se compone de novelas y cuentos dentro de un estilo no definido con influencia de la ciencia ficción y el género policial, al igual que el humor, por lo que su obra es muy difícil de categorizar. Y bueno, hemos llegado al momento de entrar en materia. Desentrañemos el cuento. ¿Cómo es el narrador de la historia? En cuanto al narrador, es un narrador protagonista en primera persona. Este narrador es el centro de la acción, es quien abre la puerta, recibe a la muchacha, observa con perplejidad la irrupción del circo y finalmente reacciona ante lo absurdo de la situación. Pasa también como del asombro a la molestia ante la invasión de su casa. Se puede ver en la cita: me acerco a la muchacha y le digo que ya tengo bastante de su demostración domiciliaria, que ya no me interesa y llévese también su circo, por Dios. Ahí se muestra que también habla desde su propia voz y su perspectiva. En cuanto a los personajes, ¿cómo son presentados? que todo en sí no habla mucho, el cuento es más sobre lo que se está llevando a cabo, es como una escena, y su relación con este líquido verde, que funciona también, digamos, como un personaje más, es simplemente lo ve, que es verde, y que esta chica, que es otro personaje más de la historia, llega y se lo ofrecen, lo pone en un trapo y empieza a hacer algo. Realmente no, el tipo no tiene conocimiento de para qué sirve, qué está sucediendo, y pues es entonces cuando empieza toda esta escena fantástica con los demás personajes, que, que son como una colección de seres que podemos observar en un circo, son acróbatas, hay un domador de leones que entra con un león y con un tigre, y el tipo no tiene absoluta idea de lo que está sucediendo, de por qué estos tipos están entrando, simplemente, como ya lo dije, son vehículos de esta narrativa, de esta escena que vamos a observar, y realmente pues no tienen una profundidad psicológica, sirven más como para reforzar esta sensación de extrañeza y contrastar también con la percepción del protagonista, que realmente pues se siente como qué está sucediendo, ¿no? Con estos tipos. Es una escena que él no considera en absoluto normal, y eso tiene mucho que ver también con el género, que lo vamos a discutir luego. Pues estos personajes, como ya lo dije, no llevan a cabo un ejercicio en el que nos podamos identificar o, o algo por el estilo, simplemente se encargan de llevar a cabo una escena, es lo que hacen, y pues conectan lo que están haciendo, nos llevan sensaciones, es lo que hacen, son conductores de sensaciones al lector. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje de este cuento? El lenguaje es sumamente denotativo, dado que tiene varios elementos literarios y fantásticos. Lo que más resalta es el tono totalmente surrealista que tiene, como meter un circo en un espacio que parece imposible, una casa de la que no te dan dimensiones, pero ¿cómo metes todo un circo completo a una casa y la persona no entiende por qué? Sobre todo porque, pues,
El narrador está en primera persona y lo cuenta de su perspectiva y es la experiencia, es totalmente directo y precisamente el cuento te dice como de por qué está entrando tanta gente, no razonamos el sentido o por qué está sucediendo. Incluye a los personajes que precisamente ya nos habló Caro y es como de cumplen una función, pero no te dice nada más. Y sobre todo, pues este registro, todo el cuento es un registro coloquial porque es una narración literaria. Es sencillo, es directo, lo hace dinámico y aunque nos está contando una historia, seguimos quedándonos con la duda de por qué. Pero eso también tiene que ver con el espacio. Entonces, ¿cómo es el espacio que está presentado en el cuento? Bueno, en cuestión al espacio, es el interior de una casa. Se menciona muchas cosas, como por ejemplo una mesa sobre la que se realiza la demostración, o una araña, bueno, la lámpara del techo de la que se cuelgan los equilibristas, una cuerda por la que intenta pasar el elefante y una escalera por donde finalmente sale la muchacha. Es un espacio privado que se transforma en un escenario circense muy real, invadido por personajes y animales. La tensión entre lo doméstico y lo extraordinario genera el efecto absurdo del cuento, justamente, y aunque el exterior sí se menciona, el foco siempre está en el interior. Entonces, quisiera saber qué hay del tiempo, o sea, cómo funciona el tiempo en el cuento. Pues la narrativa es sumamente presente porque el lenguaje es sencillo, los elementos son fantásticos, pues este realismo extraño y absurdo, y el presente es inmediato. Estamos en la sala de estar viendo cómo entra un circo por la puerta, vemos todo, es totalmente irreal, pero seguimos en el escenario porque en ningún momento nos excluye, seguimos estando presentes. Pero pues al final, ¿cómo podríamos clasificar la obra? ¿Cuál es su género? Bueno, matizar o categorizar en general la literatura de Mario Librero es muy difícil, la verdad, pero siento que en este cuento específico queda muy claro que pertenece al género fantástico, ya que este sujeto, bueno, pasan estas situaciones que no tienen explicación y este sujeto realmente se ve movido por ellas, no las reconoce, no le parecen en absoluto normal. Ese líquido verde es definitivamente una obra del género fantástico con una fuerte tendencia a lo absurdo y a lo psicológico, que es algo muy característico del autor. Para él no es importante resolver el enigma, es más sostener esta inquietud y esta ambigüedad y qué va a pasar, qué está sucediendo y por qué está pasando. Finalmente, ¿qué interpretación podríamos darle a este cuento? Bueno, como ya hemos escuchado, el autor no tiende a darnos respuestas, sino a dejarnos con más dudas, ¿no? Con más preguntas. Y como ya lo hemos visto a lo largo del cuento, pues la historia comienza con una vendedora que entra a la casa de este sujeto que no conocemos del todo, pero empieza a limpiar el líquido, ¿no? Una escena muy normal y cotidiana que se empieza a transformar, como ya lo habíamos dicho, en algo absurdo. El narrador percibe que su casa se llena de un circo con animales, acróbatas y un payaso, lo que podría sugerir que este producto altera su percepción de la realidad o simboliza la exageración invasiva de la publicidad. Es como les digo, es una interrogante que al final del día el autor pues no explica y tampoco es la idea que sea explicada dentro de la obra, es parte del estilo de Mario, ¿no? Eh, este momento refleja cómo algo aparentemente simple puede desbordar lo normal y convertirlo en espectáculo, transformando nuestra percepción y convirtiendo la realidad en un espectáculo absurdo, hasta el punto de generar confusión entre lo real y lo imaginario, lo que se confirma al final cuando la vendedora niega haber traído a alguien, dejando en duda si todo ocurrió en la mente del narrador, o lo alucinó, o si fue real. Son dudas que nos deja la historia y que al final no sabemos qué está ocurriendo, pero el autor tampoco nos los explica ni tiene la inquietud o la necesidad de explicarnos. O bien una interpretación más general, un poco más metafórica, ¿no? La historia funciona como una metáfora en la que mediante un juego de sentidos, la venta de un producto se representa de forma literal como un circo, exagerando así el carácter espectacular e invasivo de los medios de comunicación, ¿no? También
podríamos darle esa lectura, le podríamos dar una lectura mucho más fantástica, depende mucho de pues, la percepción del lector, ¿no? Lo que el lector lea, perciba o sienta. Pues bueno, eso es básicamente nuestra interpretación. Realmente es una historia que se deja muy abierta y que cambia constantemente el sentido que le querramos dar. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado la obra abordada en el programa. Los esperamos el próximo viernes con una historia nueva y sin más que decir nos despedimos y esperamos sigan teniendo una muy buena tarde. Yo soy Laura. Yo soy Angie. Yo de Caro. Y yo, Itzel. Gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.